Buenas noches, profe, y buenas noches para todos. Hola Sandra, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Qué más, Freddy? Buenas noches. Hola, Lady. Buenas noches. ¿Qué va, Daniel? ¿Cómo van, muchachos? Bien, sí, señor. Uy, que no me muerda. Buenas noches, profe. ¿Qué va, Andrés? ¿Qué haces, Omar? ¿Te está molestando? No, vale, solo es hacer un poquito así y ya funciona. Acá sí dice ahorita. Muchas gracias, vida mía. Esperemos unos minuticos a ver si se conectan más compañeros y arrancamos. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches, Sandra.
Buenas noches, profe. Don Giovanni, Profe, ¿cómo vamos? bien, profe. Trabajando en el trabajo. Está bien. Yo también estoy trabajando en el trabajo. Ah, eso está bien. Profe, y para este fin de semana, expectativas del Día de la Madre, ¿qué tiene? No sé lo que me quieran celebrar. ¿Qué madre completa es usted entonces? No, estar con la mamá, obviamente. Ah, bueno. Y descansar y no, bien, 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 bien. Ah, bien, eso está bien. Menos mal usted me acordó, si no se me hubiera olvidado que es el Día de la Madre. Mire, ¿sí ve? No, mentiras, ¿cómo vamos a olvidar eso? Ah, bueno, entonces una buena opción si no tiene nada, entonces una buena cena o algo así, va y se le hacen en su casa. Sí, sí, sí. Sí, toca en familia. Toca en familia. Si necesita, con mucho gusto, ahí están los servicios disponibles. ¿Dónde tienes tu Do- banquete? todo domicilio. ¿Todo Donde, domicilio? sí, donde lo quieras, se va y se le prepara. Bueno, bien, chévere. Ujú. Ya saben, miren, hay que Des- apoyar al compañero. Eso, despedidas, 15 años, matrimonios, asados, cumpleaños, Un risotto con caviar de gallina. eso. Faisán en leche también. Fabián dice que quiere hamburguesa. Claro que se le tiene. Eso, Hamburguesa de lenteja hamburguesa de lentejas, sí, para también. los veganos. Ah, sí, Bueno, eso. muy bien. Bueno, muchachos, entonces, pues vamos a dar inicio, 8:15. Pensé que me iba a demorar un tricito más, pero bueno, nos rindió un poco. Entonces, pues vamos a hablar hoy sobre el último tema, pues la última parte de todo el tema de la comunicación. Vamos a hablar sobre comunicación oral, escrita, redacción y lectoescritura. em, Les decía ayer, pues es un tema muy, muy, muy catedrático. Vamos a tratar de que sea no tan aburrido. Yo sé, y ustedes ayudan para que no sea aburrido. Entonces mandaremos un tema ahí de qué, de participación, preguntas básicamente. Y pues vamos a ver cómo nos rinde, a ver si podemos terminar de pronto unos minuticos antes. Bueno, recordarles, ya están habilitadas ya pues las evaluaciones de los temas. Son el de las TICs, Tecnologías de Información y Comunicación, y el de Comunicación Oral y Escrita. Entonces, pues no se dejen colgar, están habilitadas hasta el 8. Las personas que tenían pendiente evaluación nivel 1 la pudieron realizar ayer. No, señor. ¿No encontraste el link, Diana? Digamos que yo ingresé y todo y los pantalones que te envié me decía que no estaba habilitado. Sí. Bueno, esperemos a ver qué responde la coordinación, que yo los remití a la coordinación, a ver qué nos dice. Bueno, listo. Entonces, pues voy a compartirles mi pantalla. Vamos a dividir esta cátedra en dos módulos. Vamos a hablar un tema pues de la comunicación oral, escrita y redacción. Y nos vamos a enfocar aquí mucho es en el tema de la redacción. Que hablándolo administrativamente, organizacionalmente, todo el tema de la administración es muy importante.
Y pues para empezar vamos a hablar sobre qué es eso de la redacción, qué entienden ustedes, qué creen ustedes, qué conocen o qué saben ustedes de eso de la redacción. Es un texto que uno crea con coherencia, Un texto que se crea con coherencia, sí. ¿Qué más? informando. Pues como ¿Cómo qué, Sol? es la forma en que yo le puedo dar, digamos, el desarrollo de una información quiero enviar, teniendo coherencia y siendo significativa de lo que voy a presentar. Ok, sí. Hablamos entonces de coherencia, sí, que es un tema muy importante. Em, Transmitir información, ya el tema de transmitir una, información, señor. profe, Es un conjunto de palabras formadas para dar un mensaje con coherencia. Ok, sí, un texto pues, para dar un mensaje. Andrés, ¿qué ibas a decir? Para mí es una serie de escritos sobre un tema similar y crear un trabajo definitivo y coherente. Listo, perfecto. Organización. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser eso de la redacción? Entonces, para arrancar sobre todo este tema de la redacción, sobre qué es eso, pues vamos a hablar sobre de dónde proviene. Y la palabra redacción nace del latín, que es redactio, y él hace referencia a la acción de redactar. Y es poner por escrito algo que ocurrió, algo que pasó, algo pasado, algo que realmente tiene una validez histórica. Eso es una redacción, es plasmar algo de acuerdo pues a lo sucedido. Y esta es como la definición de acuerdo al latín, pero la redacción tiene unas características y ustedes ya mencionaron como 4 o 5 características. Una es que la redacción requiere coherencia. Cuando hablamos de coherencia, ¿a qué hace referencia la palabra coherencia? ¿Qué es ser coherente? Hablar con palabras que tengan sentido, ¿no? Algo concreto. Algo concreto, Concreto y sí. conciso. Conciso, claramente, sí. ¿Qué más? que lo que uno piensa y habla tenga pues la misma redundancia, ¿no? La coherencia, ¿no? Que tengan una relación. Sí. ¿Qué más? También habla que la redacción tiene que, aparte de ser coherente, la redacción tiene que tener cohesión. ¿Y qué es eso de la cohesión? Cuando uno tiene cohesión de equipo, cuando hay cohesión en el trabajo, ¿a qué hace referencia? A la igualdad, profe, no sé. Puede hacer parte de la igualdad, sí. Es comunión. Es Comunión. una unión, sí. Que todos trabajan para el mismo, o para la misma dirección, que todos hacen un equipo para sacar algo adelante. Listo, entonces la palabra cohesión, como nos lo comenta Giovanni, como lo comenta Dulfay, tiene que ver con, primero, una lógica, ¿sí? Y esa lógica va muy amarrada a la coherencia. Y aparte de esa coherencia y de esa lógica, tiene que haber una relación entre cada una de esas palabras, que la una lleve a la otra y que cuando juntamos una con dos, con tres, con cuatro, nos van llevando a ese final, que es el objetivo, y es redactar algo sucedido, ¿sí? Y ahí es donde hablamos de cohesión. La cohesión de equipo efectivamente es cuando todos estamos enfocados y trabajando hacia el mismo objetivo, hacia el mismo camino, por el mismo logro, y la redacción va a eso, es llevar al lector a que
cada vez que lea una frase, una palabra, lo esté llevando a entender lo que queremos dar a entender. Todo esto tiene que estar enmarcado en un orden de palabras dentro de una oración. Y esto puede modificar la intención del autor. Y creo que con ustedes hablamos sobre las frases que pueden cambiar, o sea, cómo puede cambiar una frase. No recuerdo si lo vimos, si no lo vimos, lo vemos. ¿Cómo puede cambiar una frase con una coma? Sí, lo vimos, profe. Sí, dijimos que la coma puede salvar vidas, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces a eso hace parte la relación de que en la oración la cohesión y la coherencia pueden variar de acuerdo a la intención del autor. Y es necesario que el redactor organice siempre su mente basado en las ideas que desea trasladar al papel o a la computadora, porque la redacción es un documento. Y entonces es cuando nos devolvemos un poco a esa parte de la comunicación, cuando hablábamos de la comunicación, y recordemos cuáles son los 5 principales elementos de la comunicación. ¿Quién los recuerda? ¿Quién nos los menciona? El código, el receptor, el emisor, la decodificación, la codificación, ¿no? La información. Sí. Dijiste 3. 2 hacen parte del mensaje, que es la codificación y la decodificación. Ok, la información consciente, ¿no? Bueno, a ver, ahí vamos. Entonces hablaste de un emisor, hablaste de un receptor, hablaste de un código, sí. El canal. El canal. El canal. Canal. Sería emisor, receptor, código, mensaje y canal. Listo, y el segundo es el mensaje, ¿cierto? En la redacción, ¿quién es el emisor? Cuando hablábamos de este término de redacción, ¿quién es el emisor? Quien emite el mensaje. Quien transmite el mensaje, ¿no? Quien transmite el mensaje. Entonces hablamos del autor, ¿cierto? ¿Cuál sería el mensaje? Lo que se dice. El texto. El texto no es el mensaje. No, el comunicado, la información. Lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir o expresar, profe. Exacto. Lo que se dice, profe, lo que se dice. Lo que quiero decir, ese es el mensaje. ¿El canal cuál sería? Por el medio el cual usted envía el mensaje. Entonces, el medio, y podemos hablar que puede ser un libro, puede ser un memorando, puede ser un email, distintos medios. ¿El código cuál sería? ¿El idioma? El conjunto de señales. Si fue oral o fue escrito. El idioma. El idioma. Oral, escrito. La forma, no, porque el oral o escrito puede ser un canal, ¿no? Sí. El conjunto de señales que forma el mensaje. El conjunto de señales también puede ser un Los mensaje en signos. señales, los signos, sí. Y por último, pues el receptor, pues a quien llega el mensaje, ¿cierto? Quien lo recibe. Ajá. Listo, claramente. Entonces, ese es el ciclo, y ahí empezamos a hacer toda esa relación, esa unión entre lo que hablábamos de comunicación, entre lo que hablábamos ahorita de la cohesión, de la coherencia, bueno, todo ese tipo de enlaces, y apenas empezamos con un pequeño recorderis de lo que vimos en 2 sesiones atrás y lo que estamos viendo hoy. Pues entramos a analizar cómo empieza a unirse eso de lo que hablábamos de la comunicación y ahora de la comunicación asertiva, ¿cierto? Entonces ya nos vamos hacia la redacción, y la redacción es una forma de comunicar,
y hablamos dentro de un tema de un paso lógico, de un ABC, de unas características, y es que cada vez que un redactor empiece a redactar, un autor empiece a redactar, lo primero que uno debe hacer, si ustedes fueran unos autores de un libro, de algún documento, un trabajo, cuando se van a sentar frente al computador, frente a su ordenador, a redactar, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? No me van a decir que prender el computador. Escoger el tema del cual se va a empezar a escribir, ¿no? Ok, tú escoges el tema, listo, perfecto. Y cuando escoges el tema, después de que escoges el tema, ¿qué actividades haces? ¿Qué te desarrollas? ¿Cómo? Indagar, investigar, Sí. observar. No, como esos, ¿no? Ok, bueno. ¿Eso cómo podría llamarse dentro de un proceso lógico? Y pues, sí, hablemos de un proceso lógico. Eso es que... Muy bien, Andrés. Andrea, tú hablas de algo y es la organización de ideas, ¿cierto? ¿Y las ideas dónde se construyen? ¿En dónde, Stephanie? ¿En la mente? En la mente, en el tema de pensar. Entonces, en el momento en que yo tomo la decisión de hacer una redacción, el siguiente paso lógico después de la decisión es la organización mental. Y dentro de la organización mental, yo empiezo a desarrollar algo que se llaman las ideas. Y como nos lo decían, yo empiezo a desarrollar ideas, a organizarlas, lo decía Andrea de forma y es organizar las ideas. Y las ideas las empiezo a segregar. Y las empiezo a segregar desde dos maneras. ¿Y cuáles serían esas dos maneras? ¿Ideas qué? ¿De qué tipo? Eso es como cuando hacemos un trabajo y armamos objetivos. Redactor. Ideas principales y secundarias. Exacto, Angélica, muchísimas gracias. Entonces, empiezo yo a redactar ideas principales e ideas secundarias que cuando a la hora de redactar empiecen a aparecer en orden. Mi idea principal debe ser el centro de mi redacción. Si yo redacto con base y con mente a mi idea principal, empiezo de una manera amplia y me empiezo a apoyar en las ideas secundarias. Y asimismo le empiezo a dar el orden. Y de acuerdo a la importancia de cada una, el autor logra de una u otra manera en poder ordenar de manera lógica su texto. Y el escrito pues empieza a generar una serie de interés al lector. Voy a cambiar un poco de medio y es ¿cuántos de ustedes de pronto les gusta ver series? Stephanie, ¿quién más? A mí, Dulfay, A mí, María Angélica, ningún hombre nos gusta las series. A mí también me gustan. yo. Ah, bueno. Yo le iba, ya iba a decir que a todos, bueno, Fabián dice que todos listo, bien, Marcela, listo. Entonces cuando nosotros arrancamos y estamos por ahí canaleando, sea la aplicación que utilicemos, Netflix, sea Amazon, bueno, lo que sea, nos amarra a esa serie que empezamos con un tráiler, ¿cierto? Y ese tráiler viene a ser la idea central de la redacción plasmada en un medio visual. Y empezamos entonces a mirarla y a medida que va avanzando, la idea principal no se pierde,
pero empiezan a haber ramificaciones de esas ideas secundarias que lo sacan a uno de pronto del contexto principal, pero vuelven y lo meten. Y ahí lo tienen a uno no sé cuántas temporadas, ¿cierto? Sí, señor. Ah, se nota que ven harta series, ya los vi. Bueno, entonces la reacción hace parte de eso. Y, y el interés que genera el autor va muy atado y va muy amarrado hacia la organización de sus ideas, de ese paso lógico y de esa organización mental. Por otra parte, pues la reacción es también digamos que la oficina o el lugar físico, hablamos de un momento donde se redacta y es que, ¿cómo decirlo? O sea, la redacción nos puede llevar a un tema o nos puede llevar a un lugar. Y las frases, digamos que se utilizan mucho de pronto la redacción se utiliza mucho en textos literarios, pero también en comunicados formales. Y es cuando una frase nos puede llevar a un lugar, nos puede llevar a un momento, y hablábamos al inicio y decíamos que la definición del latín de redacción era poner un escrito de algo sucedido, y es cuando hablamos sobre las historias, sobre lo que pasó. Para ustedes, muchos, bueno, yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de leer libros, y así como hablábamos de series, ¿qué es lo primero que uno lee de un libro y que lo puede atar o no lo puede atar a la lectura de ese libro? ¿El título? Sí, en La parte el introducción. título, Como la portada. La introducción, profe. en la introducción. Andrea nos dice que el prólogo, bueno, el prólogo es muy importante. Yo creo que el prólogo es como el abrebocas de una parte literaria, y el prólogo es eso, el prólogo es ese tráiler de, de un libro. Fabián nos recomienda el diario de Ana Frank, buenísimo. Es una novela, ¿no? Fabián defiende aquí su libro. Sí, dice que sí, que es... bueno, el diario de Ana Frank es un libro, es una novela muy interesante, muy interesante. Bueno, entonces, el término de redacción también permite nombrar un conjunto de redactores que trabajan para una publicación. Y es una publicación periódica. La redacción del periódico ha expresado, voy a hacer un ejemplo, y dice: la redacción del periódico ha expresado su rechazo a las declaraciones emitidas por las autoridades nacionales. Al yo leer esta frase, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué está ocurriendo y por qué esa frase está en un periódico? Profe, ¿me la puede leer por favor de nuevo? Listo, voy a leerlo nuevamente. Vamos a hablar de una frase y escuchamos ustedes qué es lo primero que entienden o qué se les viene a la mente con esa frase que está ocurriendo en el entorno. Dice: la redacción del periódico ha expresado su rechazo a las declaraciones emitidas por las autoridades nacionales. O sea que las autoridades no están dando las o sea, el rechazo es porque no están de acuerdo con lo que están diciendo las autoridades, ¿no? ¿Y qué pueden estar diciendo las autoridades? Pues algo que no es verdad o algo así. Lo que suelen hacer. Ok. No hay certeza de la noticia, profe, ¿podría ser? No hay certeza de una noticia, sí, todo puede ser válido. Que no, digamos que no fue aceptada la forma en que ellos pues en que ellos dijeron, ya sea verbal o en forma escrita, pues la noticia que informaron.
Sí, voy a escribir nuevamente la frase y la volvemos a leer. De pronto la lectura es distinta, entonces se las voy a escribir eh, y seguimos viendo a ver qué tanto puede variar el entendimiento de una frase respecto a la redacción. Pues permítame un segundito. Listo, ahí se las volví a escribir. ¿Qué entienden por esa frase? Que pues no sé, profe, que como el departamento de redacción del periódico no acepta pues que las declaraciones que dio la autoridad, las autoridades pues que fueron digamos que fueron las coherentes, algo así, ¿no? Sí, puede ser. ¿Qué más? Que el periódico saca la noticia sin ellos, el periódico saca la noticia porque la policía la dijo, pero sin ellos estar de acuerdo con la noticia. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos entender con esa frase? Dice Andrea Moreno que lo que dice la autoridad es contrario a la redacción. Sí, también. Yo entiendo que la redacción del periódico está, no sé, no sé si es la palabra, atacando de una u otra manera a la autoridad nacional porque en alguna declaración seguramente dijo algo del periódico. Yo lo tomo de esa manera. Es como un ataque directo al periódico. Y es por eso que ellos dicen, no, yo rechazo la declaración que usted emite. Puede ser un ataque a primera persona o un ataque a tercera persona, no lo sabemos, pero pueden haber muchos entendimientos y eso depende de la redacción. Aquí esta redacción es una redacción, para mi parecer, muy ambiguo. Cada quien puede darle un entendimiento diferente, ¿cierto? ¿Cierto, profe? Sí, claro, depende cómo les llegue el mensaje a la persona, ¿no? Así se puede en el periódico y pues la forma que ha sido redactado. Y digamos que aquí la redacción es la misma para todos. O sea, tal cual la redacción la transcribí y cada uno la entendió de forma distinta. Y es donde vemos la ambigüedad. Y es uno de los limitantes de la redacción escrita. La redacción escrita puede variar mucho y es ahí de donde empieza a nacer la importancia de uno saber redactar. Porque a la final cuando uno está frente a frente, face to face con una persona, hablábamos que la comunicación pasiva, la comunicación activa, la comunicación asertiva, hablábamos de los medios directos o indirectos de la comunicación, la coherencia que debía haber entre el mensaje, los gestos, las señales, bueno, todo, ¿cierto? Pero, pero ese tipo de elementos de la comunicación, ¿cómo los mostramos nosotros en una redacción? ¿Cómo yo puedo dar a entender, eh, no sé, una parte importante de la frase cuando uno está hablando y uno quiere que el enfoque sea en cierta parte de la historia que estoy narrando, pues lo hace de distintas maneras, con su cuerpo, pero en la redacción física uno cómo puede lograr
llegar a que todas las personas entiendan exactamente lo mismo. ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer? Por la entonación de la frase, usando los signos de puntuación, o pues dado el caso de que en la frase tenga algún tipo de abreviación, pues omitir esas abreviaciones. O, por ejemplo, en la frase que usted nos indica hay unas comillas que están resaltando la frase. Entonces, cuando en este caso se está resaltando, pues no es una frase simple que uno le puede leer de continuo, sino pues hay como cierto énfasis en esa frase que se está dando a entender. Ok, muchas gracias, Marcela. Profe, también, Señora. pues con el escrito o con lo redactado, siempre va a llevar una imagen, o no siempre una imagen, pero es la imagen también lo que expresa más a veces que lo que se redacta, ¿no? Sí, también. Nos dice Angélica que hay que no usar palabras rebuscadas. Sí, clarísimo. O sea, la claridad, y es cuando hablábamos en los elementos de la comunicación, y es el código, ¿cierto? Si yo transmito la información con un código entendible, pues creo que todo el mundo me va a entender. Adicionalmente debo ser muy conciso, usar puntos, comas donde deben ir, y pues no solo hablemos de los puntos y las comas, también hablemos de todos los signos, de todos los signos de puntuación que hay, el punto y coma, los puntos suspensivos. eh, Hay muchos elementos de la puntuación que tienen un significado importante, y es, bueno, nos decía ahorita nuestra compañera, las comillas, y nos lo decía Marcela. Las tildes también, yo estaba mirando cuántas tildes me habré comido en la frase. Em, las comillas dentro de un texto de redacción significan algo, las comillas. ¿Alguien sabe qué significa el poner una frase dentro de comillas? Me parece mucho que es cuando la frase es determinada por Dime, creo, Angélica, no te entendí. creo que es cuando una frase que es propia de un autor. Correcto. Cuando yo pongo las comillas es porque estoy transcribiendo textualmente lo que alguien dijo. Lo traigo de forma exacta, y en teoría parte de las comillas debería estar acompañado de una nota al pie de la página, y es quién lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo y cómo lo dijo. Pero pues ya entraríamos a meternos aquí en las normas APA y todas esas cosas que hablan de la elaboración de documentos. Pero efectivamente las comillas es traer a un documento algo que alguien ya dijo, respetando la autoridad de esa frase. Eso es lo que hacen las comillas. Eh, Viene también cuando uno puede poner una frase, comillas, y voy a hacer aquí algo en el mensaje. Dice, abro comillas, coloco la frase y puntos suspensivos. Cuando yo hago los puntos suspensivos, estoy extrayendo una parte de lo que el otro autor dijo, y los puntos suspensivos significan que la frase continúa, que no estoy trayéndola completa. Y empieza uno a entender todas esas cosas de la redacción. Lady nos dice que sirven también para resaltar un texto. Sí, sí sirven para resaltar un texto. Sin embargo, a veces se puede malentender, porque gramaticalmente, y lo vamos a ver de pronto más adelante, es que las comillas es transcribir algo textualmente que alguien ya dijo. Pero pues hay también formas de resaltar mucho la información, y es poniéndolo en negrilla, poniéndolo en subrayado. Bueno, eso son distintas formas. Hablando aquí un poco de todo el tema de la comunicación,
decimos que dentro del teletrabajo se enmarcaría esta profesión que tiene la ventaja de que la persona que realiza puede ajustar mejor su tiempo. En el trabajo, ¿qué es el teletrabajo para ustedes de acuerdo a las corrientes de hoy en día en cuanto después de pandemia? Hablemos después de pandemia. ¿Qué es eso del teletrabajo? Trabajar en casa. Digamos que ahorita todo utiliza, tengo entendido, Utiliza, algunas empresas, por ejemplo, de vigilancia, que en el tiempo de la pandemia no hacían ir a los trabajadores hasta el lugar, le colocaban su computador en casa, le colocaban internet y vigile cámaras desde ahí. Entonces ellos tienen una aplicación o una para que, digamos, les aparezca cuánto tiempo estuvo activo y desde ahí le hacen seguimiento. Profe, el trabajo es el trabajo que realiza una persona para una empresa, pero desde la casa, con todos los elementos para que no le vaya a faltar nada, cumpliendo igual el horario y todo lo estipulado por la empresa. Ok. Utilizando medios de comunicación, ¿no? Como el teléfono, computador, el internet. Bueno, aquí ya entran a ver muchas variables. Pues se los dejo para, ya no es trabajo ni nada, sino como propia investigación. Y es cuál es la diferencia entre el teletrabajo, entre el home office, y entran a ver muchas cosas de acuerdo a muchas variables y pues ya hay mucha normatividad en el tema, pero pues hay muchas variables respecto al trabajo. También tenemos trabajo remoto, entonces empieza a diferenciarse mediante un tema de normatividad. Entonces hablamos Profe, dime, Marcela. Discúlpeme interrumpirlo, pues tengo entendido que el teletrabajo viene desde mucho tiempo antes, ¿no? Aunque usted hace referencia desde la pandemia, considero que se asumió como tal la palabra teletrabajo por facilidades bueno, esto que nos tocó a todos, estar en casa. Pero como tal, el teletrabajo lo vienen apropiando varias empresas con lo que usted mencionó, ese trabajo remoto, no solamente desde casa, sino también en lugares que hoy en día podemos ver más comunes, por ejemplo, yendo a centros comerciales, hay zonas donde una persona puede conectarse a la red del lugar donde está para poder enviar sus trabajos, hacer los reportes, bueno, diversas tareas únicas y exclusivas de la empresa. Pero se puede hacer o desde casa o desde cualquier lugar, independientemente de la labor que se esté cumpliendo. Lo que le interesa a la empresa pues es que se cumpla con la tarea a distancia, digámoslo así. Okay. Don Franklin, estaba descansando, no le habíamos escuchado hoy su voz. Sí, profe, que estoy alternando la clase con el trabajo, entonces. ¿Con el teletrabajo? Correcto. Entonces yo digo que, pues como yo lo hago, también digo que, digamos, palabra como lleva la palabra tele, digamos que es un trabajo que se realiza por medio de sistema de comunicación, ¿no? Ese sería mi concepto. Ok. Lady nos dice que en el caso de ella trabaja en un centro médico y tienen citas no presenciales, los profesionales las realizan casi siempre desde casa. Dulfai nos dice que sí es remoto, pero también se llama por medio de telecomunicaciones. Bueno, entonces, pues ya que entramos en el tema y como para no dejarlo abierto, Marcela hizo un comentario importante y es el teletrabajo, como tal teletrabajo, ya existía, ¿sí? Ya estaba regulado y esto se reguló en la ley 1221 del 2008, o sea, estamos hablando de hace 14 años, hoy hace 14 años, pero por su parte la llegada de la pandemia, la llegada del COVID, nos abrieron la posibilidad del trabajo en casa y el trabajo remoto, y esto ya se incorporó de acuerdo a las leyes 2088 y la ley 2121 del 2021. El teletrabajo
es el desarrollo de actividades laborales mediante las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué es eso de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Será que sabemos? Ahí donde digan que no. Sí, señor, claro. Entonces, hablamos de la utilización de equipos de telecomunicación, como nos lo dice Dulfay, eh, y en este persiste el contacto entre el empleador y el trabajador sin que se requiera la presencia física del trabajador en las instalaciones de la empresa. Eh, Aquí podemos pues, encontrar varias cosas de tipos de trabajadores, la seguridad social de teletrabajadores, todo el tema de salarios, horas extras, jornadas, auxilio de transporte, bueno, la garantía. Y ahora hablamos del trabajo en casa. ¿Y en qué se puede diferir el teletrabajo al trabajo en casa? ¿Qué creen ustedes que puede haber de diferencia? Profesor, la diferencia es que uno es el teletrabajo desde su domicilio y otro sería el trabajo en centros de teletrabajo, que son pues ya oficinas con ese sistema. ¿Será que sí? Profe, Señora. pues yo pienso, o no sé, digamos, yo vuelvo con el centro médico que pues o sea, puedo dar el ejemplo como de esa forma. Digamos que nosotros el teletrabajo allí se maneja como las teleconsultas, las citas no programadas, porque está teniendo en sí comunicación pues por medio por algo se le dice teletrabajo. Y trabajo en casa es por lo menos las personas que nos mandan a adelantar tipos de información y eso sí, ellos están cumpliendo un horario desde la casa, pero pues como bien dice, trabajo en casa, no están teniendo pues pienso que como comunicación con otras personas. Ok, bueno. Entonces les voy a contar un par de diferencias entre tres aspectos que lo pueden confundir a uno. Angélica nos dice que el teletrabajo lo realiza una persona para X empresa desde un lugar alejado de la sede de esta. Efectivamente no está presencialmente. El teletrabajo cuando hablamos de escenarios, y es que puede haber una alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad. Y aquí puede entrar a diferenciar cuando se trabaja con independencia absoluta de un puesto físico de trabajo. En este caso, el teletrabajo, yo puedo trabajar desde cualquier lugar. Si yo tengo un computador con conexión a internet, yo puedo estar en Bogotá, en Chía, en Tocancipá, en Cajicá, en Cancún, puedo estar en Madrid, en Barcelona, en cualquier lugar, siempre y cuando yo tenga la autonomía. Cuando hablamos del trabajo desde casa, es cuando existe una modalidad de trabajar desde casa por razones apremiantes, urgentes y temporales. Es decir, no es siempre. La pandemia nos trajo mucho ese tema del trabajo en casa. A muchos de pronto los mandaron a trabajar desde la casa mientras estaba todo el tema de la pandemia, mientras estaba todo el tema de los aislamientos, de los cierres, de muchas cosas, pero es temporal. Y cuando hablamos del trabajo remoto es una modalidad de trabajo 100% a distancia, remota, y que se fija y se aprueba por parte del empleador. Asimismo, pues no está condicionada a lo que sí está condicionado el trabajo desde casa, y es que son razones apremiantes, urgentes o temporales. Respecto al teletrabajo, hablándolo desde la parte legal, el teletrabajo tiene que estar adoptado dentro del reglamento interno de trabajo. Y en el trabajo en casa, como es una situación urgente, apremiante y temporal, se permite que el trabajador haga uso de sus propias herramientas de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo necesito trabajar desde casa, entonces para desarrollar mi trabajo yo utilizo mi computador personal, mi propio computador. Mientras que en otras modalidades no lo puedo hacer. Yo tengo que tener todas las herramientas de trabajo, como lo dice en el trabajo remoto. En la regulación se mantiene la idea de adecuarle un espacio u oficina en el lugar remoto de trabajo. Es decir,
Si yo digo voy a trabajar desde mi casa, la empresa tiene que acomodarme un espacio de trabajo con las exigencias y herramientas de trabajo que el trabajo requiera. Y tienen que hacerme un estudio de puesto de trabajo y verificar que mi estudio o donde yo voy a trabajar cumpla con las necesidades y los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo, y la luz, y el ruido, y el no sé qué, y el sistema, y entonces me hacen un análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces ya empiezan a haber muchas variables, ¿cierto? Respecto, entonces decíamos, el teletrabajo yo puedo estar desde cualquier lugar, no necesito que me hagan un estudio de puesto de trabajo. En el trabajo en casa, como es una situación temporal, yo puedo utilizar mis propias herramientas. Y el trabajo remoto tiene que estar regulado y tienen que garantizarme un adecuado espacio para yo poder desarrollar la tarea. Y aquí podemos seguir hablando del tema, o sea, en el teletrabajo la norma establece la voluntariedad en la figura, es decir, que yo de forma voluntaria decido trabajar en teletrabajo. Y como el trabajador tiene la facultad de decidir, también puede decidir regresar al espacio presencial. Entonces, yo decidí el teletrabajo en inicio, pero me cansé. Mi gato no me deja trabajar. Entonces voy a la empresa y les digo, ¿sabe qué? Como esto es voluntario, ya no quiero estar en mi casa. Me vengo para el trabajo, prefiero la oficina. Y lo puedo hacer. En el trabajo en casa decíamos pues que la regulación es un tema de una situación adversa, de una situación coyuntural, entonces es por momento, y se establece una obligatoriedad del trabajo desde casa, es decir, el empleador no puede oponerse ni puede decidir cuándo regresar o no a la oficina. Mientras que en el trabajo remoto, la persona debe trabajar en su casa. Entonces, no sé si entendimos las tres diferencias. En el teletrabajo, yo lo decido de forma voluntaria. Yo soy el empleado, lo decido de forma voluntaria, pero así como decido trabajar desde mi casa o desde otro lugar, un lugar remoto, de forma voluntaria, puedo de forma voluntaria decidir volver a las oficinas. El trabajo en casa, como es una situación apremiante, urgente y temporal, durará mientras esa situación que lo conllevó cambie y yo tenga que volver. Es coyuntural. Y en el trabajo remoto se implementa de forma voluntaria, pero no hay forma en que yo decida volver a la presencialidad. No sé si quedaron claras las tres diferencias en ese caso. Ahora por último, digamos, hablemos del teletrabajo porque pues nos salimos un poco del contexto, pero bueno, es un tema importante. Pues no existe una tarifa legal en materia de pagos por conexión o herramientas de trabajo. Esto se debe resolver entre las partes, o sea, entre el empleador y el empleado definen si se va a pagar o no se va a pagar, si el internet lo paga usted o lo pago yo, si la energía la paga usted o la pago yo, mientras que en el trabajo desde casa se establece un reconocimiento de un auxilio de conexión para los trabajadores y siempre y cuando no devenguen hasta más de 2 salarios mínimos y corresponde al auxilio de transporte, es decir, no se le paga el auxilio de transporte, sino como auxilio de transporte, sino se le paga como auxilio de conexión, que es exactamente el mismo valor. Y en cuanto al trabajo remoto, no existe una tarifa legal en materia de pagos de conexión o herramientas de trabajo. Sin embargo, este aspecto lo debe resolver el empleador, pues es quien tiene la responsabilidad de garantizar la calidad y la suficiencia administrativa y tecnológica. Y uno cree que cuando escucha estos tres términos parecieran que fueran lo mismo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Pero ya hoy entendimos que el teletrabajo, el trabajo desde casa y el trabajo remoto son totalmente diferentes. Y ahora entonces, Lady, cuéntanos en tu
centro médico, con lo que acabas de escuchar, ¿manejan teletrabajo, trabajo desde casa o trabajo remoto? Creo que no entendí la pregunta. Tú nos decías que ustedes tienen unos profesionales que realizan siempre las consultas desde casa, ¿verdad? No, se desmayó Lady, se asustó con la pregunta, se fue. Esperemos que vuelva. Bueno, entonces, quitando la propaganda, continuando con nuestra redacción, nos fuimos un poquito del tema. Eh, Hablábamos ahí de... Lady, ¿volviste? Entonces, hablábamos de los temas de redacción y aquí y en los temas de redacción es muy importante conocer la historia. Y es por eso que aquí hablamos, y fue lo que nos llevó a hacer ese paréntesis, es la diferencia en teletrabajo, trabajo desde casa y trabajo remoto. Y ahora vamos a entrar a hablar un poco sobre los tipos de redacción. En los tipos de redacción encontramos varios tipos de redacción. Encontramos una redacción académica. ¿Qué es eso de una redacción académica? Lo que quiere decir la institución, lo que refleja la institución y lo que el producto que va a ofrecer o cómo lo va a ofrecer. Es un tipo de redacción que se enmarca en características del ámbito académico. Entonces, pues, como voy a leerles una definición y es, como su nombre lo indica, la redacción académica es característica en el ámbito académico. Es decir, primaria, secundaria, universidades, revistas especializadas, entre otros que hablen del tema académico. Y este tipo de obras tienen grados de exigencia que deben ser cumplidos. Reclaman una escritura científica, objetiva y que se encuentre basada en una investigación. Las tesis son redacciones académicas, efectivamente, Marcela, ya que éstas obedecen pues, a distintas normativas según sea el caso, y es cuando a uno le exigen, hablando de normativas, las normas APA. Hoy en día, pues ya ni siquiera sé en qué versión de normas APA van, pero yo recuerdo que en uno de mis estudios tuve que hacer una tesis en las normas APA, creo que versión 3.1, alguna cosa así, y en el pregrado en el pregrado no existía eso de las normas APA, eran las normas ICONTEC. Y entonces es lo que me dice las normas ICONTEC o las normas APA, dicen, usted tiene que hacer un documento y entonces las márgenes tienen que estar de la siguiente manera y los textos tienen que estar de la siguiente manera y el espaciado y las citas bibliográficas y no sé qué y si sé más y bla 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 y chuchu. Entonces todo esto va enmarcado en un tema académico. Las características de la redacción académica, hablamos que primero pues se utiliza en trabajos de escuelas, colegios y universidades. Y la redacción sigue una estructura determinada. Pucha, Marcel, ya van en la 7ª edición, yo me quedé en la 3ª, entonces imagínense hace cuánto no redacto un documento académico. Muchas gracias, Marcela, por la aclaración de en qué versión van las normas APA. Dentro de la redacción académica tenemos que utilizar palabras claves y es el lenguaje debe ser siempre un lenguaje formal y un lenguaje técnico. Algunos ejemplos de la redacción académica son las monografías, las tesis y los textos científicos. Esos son redacciones académicas. Y ahora como yo hablo mucho, entonces les voy a dar el siguiente punto y ustedes son los que me van a contar. Y vamos a hablar sobre la redacción literaria. ¿Qué es eso de la redacción literaria? Empecemos por la definición. ¿Es la redacción de los libros? Sí, hace parte. Es como la expresión,
digamos, como la expresión de una obra literaria, o el lenguaje, sí, como el lenguaje escrito, como, bueno. Pues son, profe, yo digo que son como formas de relatos imaginarios o cuentos, novelas, que pueden ser realistas o de imaginación del autor. Bueno, La idea para hacer un libro. Entonces, hablamos aquí que el principal objetivo de la redacción literaria es lograr una expresión, y es una expresión de tipo artístico mediante lenguajes escritos, creando lo que se denominaría en el argot popular, pues una obra literaria. Y en una obra literaria hablamos de un libro, de una novela, de un relato, bueno, muchas cosas. Y es que en la redacción literaria debe hacerse sentir la voz del autor, su pensamiento y lo que éste quiere expresar. Y Stephanie nos dice un poema, sí, efectivamente. O sea, en un poema es una redacción literaria. No sé si ustedes han leído de pronto o han visto frases de Julio Cortázar. Julio Cortázar es un autor literario que tiene un estilo de literatura y un estilo de poesía de un nivel distinto. Entonces, pues, hay muchísimas formas literarias de Julio Cortázar, y uno empieza a buscar poemas o frases y él es, pues no sé, yo no sabría cómo describirlo, pero es una forma muy interesante de cómo él muestra su pensamiento, eleva su voz y todo lo que expresa mediante sus frases. Cuentos y novelas también. Entonces, la redacción literaria puede ser una escritura subjetiva que puede plasmar distintos rasgos de quien la escribe, tales como la cultura, la sensibilidad, la imaginación o los sentimientos. Y aquí en la imaginación o los sentimientos es cuando hablamos de los cuentos, de las novelas. Y algunos ejemplos de las obras literarias lo son los poemas, las poesías, cuentos, novelas, entre otros. ¿Cuáles pueden ser las características principales de la redacción literaria? ¿Cuáles creen ustedes? Profe, ¿las vivencias sería? Puede ser parte, sí, aunque si nos enfocamos un poco en una de las definiciones de la redacción literaria que puede ser una escritura subjetiva, no necesariamente puede estar enfocada en las vivencias, sencillamente en la imaginación. Y es por eso que nos lleva hacia los cuentos y hacia las novelas. Listo, profe, ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra característica puede haber? ¿La ficción? Sí, es un tema de ficción. Dice, predomina la función poética, nos dice perdón, me devuelvo un poquito. Andrea Moreno nos dice que se enfoca en un tema de entretenimiento, esa atracción al lector. Angélica nos dice que predomina la función poética, utiliza la narración, el diálogo, la descripción y nos transporta a lugares fantásticos o también lugares desconocidos. María Angélica nos dice que algunas deben tener una rima y es como la forma de redacción, ya va mucho hacia el autor, y una de las características es que el lenguaje depende del autor. Vuelvo y digo, pues no por quedarme en Julio Cortázar, pero es un poeta un poco ácido con sus frases. Y algunos otros, como nos dice María Angélica, su lenguaje es de la rima y es la unión y la relación o la coherencia o la cohesión fonética entre una palabra y otra. La redacción literaria también tiene una particularidad y es que le otorga
al escritor una plena libertad en el momento de crear. Y cuando hablamos de la libertad de crear es que en su estructura que él maneja es su propia imaginación, es su propia creatividad. Mientras que cuando hablábamos de la redacción académica nos dice, usted se tiene que guiar en una normatividad y son las normas APA séptima edición, mientras que en la redacción literaria no. En la redacción literaria la única estructura que maneja es lo que él pensó y la redacción literaria puede tener 3 etapas distintas en el proceso de la creación. Uno es la invención, lo que yo me estoy inventando. Otro es la disposición, cómo me dispongo yo, cómo dispongo yo el texto. Y por último, la elocución. Y la elocución es cómo lo escribí, cómo lo redacté. Cómo hago yo para que todas las personas lo entiendan. Y es cuando pues, nos vamos a esos magníficos escritores que redactan un libro y yo no sé cómo logran que todos entendamos exactamente lo mismo. Entonces eso va muy enfocado hacia la invención, la disposición y la redacción. Ya lo dijimos y es un tema de que el lenguaje depende del escritor. Y por otro lado, que es lo más importante dentro de la redacción literaria, es que es una redacción libre. Y nosotros tenemos que entrar a percibir qué sintió el escritor, porque nos lleva a él, y lo que nos quiere hacer sentir a nosotros. Después de todo, pues quien no ha leído un cuento y quien no ha quedado enamorado, contento o triste o hasta atemorizado, pues realmente no ha sentido eso. Muchos hemos tenido la posibilidad de leer libros en los cuales uno o se enamora o se desenamora de la lectura, no, o de pronto de la lectura puntual. Y no sé, aquí nos hablaba más atrás, a ver, recuerdo, yo me volví un poquito acá. Nos decía Fabián, el diario de Ana Frank. Cuéntanos, Fabián, un poco sobre eso, porque esto ya es una redacción literaria. Dice, pues nos decían en el panel de mensajes que que recuerdo que le decía que era una novela, si no estoy mal, que es excelente, que lo mete uno en la historia. Cuéntanos un poco, Fabián, sobre esa redacción literaria. ¿De qué trata ese diario de Ana Frank? Buenas noches, profe. Pues sí, básicamente es como el día a día de la niña, de Ana Frank, en las épocas de Hitler. Entonces sí es como un tipo de novela, pero basado en hechos reales, porque pues incluso donde sucedió este tema hay un museo donde fue la casa donde ella escribió ese libro. Entonces es un libro que de verdad lo enamora a uno, como hay otros que también he leído, por ejemplo, de economía, que Dios mío, uno le da como no quiere volver a saber más de la lectura, porque la economía es como tal vez sí o tal vez no, entonces a uno lo deja loco y uno no le entiende muy bien a esos escritos, o pues me pasa a mí, en mi parte. Pero por ejemplo el libro de Ana Frank fue un libro donde me envolvió y que yo quería seguir leyendo, mejor dicho, ya cansado, pero pues quería seguir leyendo porque a uno lo atrapa mucho en la historia y pues lo llena unas veces de amor, porque pues también relata una historia de amor, pero pues también al final es una profunda tristeza porque al final no sobrevivió, no sobrevive a ese momento. Ok, gracias, Fabián. ¿Alguien que quiera compartirnos? Dinos, Diana. Sí, a mí me gusta un libro que, digamos, se llama Te amo pero soy feliz sin ti. Pero entonces ese libro es de Jaime Jaramillo. Y digamos que los relatos, él siempre hace como una historia, una reflexión de todo. Y es muy bonito, también aparecen ejemplos, lo hacen como, digamos, cosas que uno dice, no, sería algo absurdo hacerlo, pero realmente yo lo hice y se siente bien. Digamos que dicen que cuando uno está triste o algo,
debería abrazar un roble, ¿sí? Son cosas que obviamente todas las personas no lo van a hacer, ¿sí? Pero la comprensión habla del apego emocional, apego material, el apego a un ser querido, bueno, una persona fallecida. Y digamos que lo hace pensar, autoevaluarse uno mismo, en que a veces uno hace cosas que no lo hacen feliz, ¿sí? Entonces, ese libro se lo recomiendo a todos. Y si alguien está pasando por una tusa, Ok, entonces, ¿cómo se llama? Te amo, pero soy feliz sin ti, ¿de quién? Te amo, pero soy feliz sin ti, de Jaime Jaramillo. Ese es buenísimo. Y la vida de Jaime Jaramillo, no sé si sepan de él, si quieren buscarla o algo, si les parece, es demasiado fuerte, pero es una persona cool. No lo vayan a confundir con Julio Jaramillo si no terminan escuchando reminiscencias. Muchas gracias, Diana. Bueno, alguien que nos quiera de pronto compartir un libro así interesante que, hablando ahorita de todo este tema de la redacción literaria. Ya nos hablaron sobre el diario de Ana Frank, Te amo pero soy feliz sin ti de Jaime Jaramillo. Tus zonas erróneas. También es muy buen libro. Lee mucho, Fabián. El Principito. Muy bien, Franklin. Ok, bueno, muy bien, interesante. Bueno, entonces la redacción literaria es eso, ¿sí? Es una invención. Y es una invención y aquí yo traigo a colación, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, hace muchos años cuando empezó el auge de las películas, de las trilogías, y voy a hablar de dos trilogías puntuales, una pues que fue Matrix, que es totalmente invención, y otra que es El Señor de los Anillos. Yo personalmente tuve la oportunidad de ver la trilogía en cine de El Señor de los Anillos. Las dos primeras películas las vi y después de ver la película leí los libros. Y realmente, pues nada, la película, uno queda decepcionado o uno queda, no sé, con un vacío tremendo porque, porque realmente cuando uno ve la película es un abstract pero muy resumido. Después de eso tuve la oportunidad de leer el tercer libro antes de ver la película y fue la mejor decisión. Libros de 600, 700 páginas, pero es cuando uno se mete en esa situación donde uno va leyendo cada párrafo y la cabeza de uno le está armando la película y llega uno a ver la película y uno termina volviéndose es un crítico y diciendo, no, pero venga, es que esto no pasó así, en mi cabeza pasó de otra manera. Y es un contraste muy bonito respecto a la literatura y respecto a la parte fílmica. Eh, es yo personalmente les voy a contar, yo soy malísimo para leer, pero cuando me engancho con un libro, es como cuando me engancho con una serie, o sea, tengo que verme 7 capítulos hasta que no pueda más, pero uno se engancha y esa es la parte literaria, es cuando el autor logra con su forma, con su pensamiento, con su creatividad, generar esa disposición del lector. ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario respecto a la redacción literaria? Que para mí yo creo que a mí me gusta muchísimo ese tipo de redacción. O continuamos con la siguiente. Continúa. Siguiente, profe. Nos dice Marcela que lo bueno de leer un libro que a uno le guste es que le permite a uno hacer
un paráfrasis del mismo para lograr una comunicación asertiva, inteligente y elocuente. Sí, o sea, es ese tema de lograr uno meterse, o sea, es meterse en el tema. Pero digamos que no todas las veces pasan todos los libros, porque por ejemplo, hay veces que uno lee un libro y uno, como hay otros que usted o sea, se preocupa como que, ay, no leí, venga, leo en qué terminó esta vaina, ¿sí? Y se motiva, se mete en el cuento del libro. Pero pues es que eso depende mucho de ese momento, de esa lectura o de ese inicio, de ese primer capítulo que leíste. Es que eso es como la serie. Si a uno no le gustó el tráiler, uno no la sigue viendo. Si a uno le gusta el tráiler, uno se mete. Marcela, ¿ibas a decir algo? Sí, con respecto a lo que dice Diana, pues hay libros de libros, ¿no? Independientemente de que te guste o no, te tiene que dejar algo el libro que leíste. Mira, tú misma lo dijiste, te dejó el libro que no te gustó. Pero lo importante es eso, llenarse uno de conocimiento, sea lo que sea que uno pueda llegar a estar leyendo. Yo creo que eso es un tema y pues aquí ya que tocamos un poco el tema de la literatura, les decía, yo soy malo para leer. Me ha traído mucho hace un par de años el tema del liderazgo y hace, no sé, como 6 meses, hablando con un amigo me dijo, ven, léete un libro que se llama, el nombre es muy importante y para mí me atrajo mucho el solo nombre y es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro que tiene a hoy 23 ediciones, si no estoy mal. Y leí ese libro y entonces después de ese libro empieza uno a buscar frases y esas frases lo llevan a otro y entonces terminé leyéndome otro sobre rompe las barreras del no y empiezan a llevarlo a uno a muchos libros que uno empieza a hacer una cadena continua de lectura en cuanto a la parte literaria, pero también va muy enfocado hacia las creencias, hacia los gustos o hacia las aficiones que uno tiene. Nos dice Fabián, ¿vendes o vendes es recomendado? Este libro yo creo que va muy, muy relacionado hacia la siguiente forma de tipo de reacción, es la reacción comercial. Uno puede confundir vendes o vendes, no lo he leído, me lo han contado, pero es muy relacionado y Fabián me corrige, es muy, muy como atado a padre rico, padre pobre, muy enfocado hacia la parte comercial. Sí, es como que no hay que vender un producto, sino hay que venderse uno como persona. Es como más atención al cliente, como no centrarse a un producto, sino vender como tal la imagen de uno. Así es, bueno, muy importante. Un sentimiento, sí. Listo, gracias, man. Entonces tenemos la redacción comercial. Sí, no me van a dejar hablar de la redacción comercial. Andrea nos dice las venas abiertas de América Latina. Ese es un libro como sociológico, si no estoy mal. Andrea, cuéntanos sobre las venas abiertas de América Latina. No puede hablar. Ah, madre. Bueno, entonces luego nos contará un poco sobre las venas abiertas. Entonces, la redacción comercial, este es un tipo de redacción que más le gusta de pronto a muchos lectores, pues es de donde de una u otra forma se llegan a conocer distintas formas de promover un producto, un servicio, con la finalidad de generar un mayor lucro. Este tipo de redacción normalmente se mantiene en constante evolución porque los objetivos empresariales se cumplen. Hay un empresario muy, muy fuerte hoy en día y es el creador o el dueño de Tesla. ¿Sí lo conocen? ¿Saben quién es ese señor? Los Musk, ¿es que se llama? Elon Musk, sí señor. Y hay un libro que se llama Elon Musk.
Y ese man lo creó, inicialmente él fue el dueño, pues bueno, él ahorita es el dueño de Tesla. Él empresarialmente tiene un objetivo a nivel personal, a nivel profesional, y es buscar la forma de hacer viajes lunares o viajes marcianos de tipo comercial. No estoy seguro si compró Twitter, Andrea, porque Twitter hace parte de Beta, pero no estoy seguro, no sabría decirte. La historia nos dice Marcela que sí, yo no conozco esa parte, aún no sé, pero si ustedes lo dicen, sí, señores, tienen toda la razón. Voy a entrar a Twitter y voy a mirar de quién es dueño. Pero efectivamente uno entra a Twitter y no dice Beta, entonces no es de Facebook, entonces no es de este señor, de este otro señor. Elon Musk él crea una aplicación de pagos, de pagos a distancia, y quiebra creando una segunda empresa. Luego tiene que vender su primera empresa para poder crear Tesla. Y Tesla es la que lo tiene ahorita en donde lo tiene, pero su sueño siempre ha sido viajar de acuerdo a un tema familiar y bueno, muchas cosas, pero ese es un tema comercial porque a la final, cuando uno entra a leerse el libro de Elon Musk, se le empieza a meter a uno en la cabeza todo el tema de mercadeo que este señor maneja. Entonces, ¿Tesla qué es? ¿Qué es la marca Tesla? Yo creo que los hombres aquí saben. ¿Es un tema de carros, de autos? Vehículos, sí, pero ¿vehículos de qué tipo? De alta gama, ¿no? Son una alta gama. Deportivos. Alta gama, deportivos, ¿qué más? Tienen un diferencial respecto a otro tipo de vehículos deportivos y de alta gama. Creo que son eléctricos, ¿no? 100% eléctricos con motores que pueden igualársele a la de un Ferrari, a la de un Porsche, que son de combustión de gasolina. Y este mancito desarrolló eso. Uno puede entrar a mirar una serie de videos en YouTube. Esos carros realmente, o sea, 100% se parquean solos. Nos dice Andrea, son autos futuristas. Sí, o sea, uno entra a ver la pantalla táctil de un Tesla y es una pantalla táctil, fácilmente puede ser de unas 14, 15 pulgadas. Tienen parqueo automático, tienen conducción automática. Si uno está en trancón, uno lo pone se sincroniza el navegador que tiene el vehículo con la conducción y él lo lleva a uno. No, eso es una locura, eso es una vaina 100% futurista y este man la tiene. Y ahorita en la parte de la tecnología hay una expectativa muy grande porque al parecer en octubre de este año sale el primer celular producido por Elon Musk y dicen que va a superar de lejos a la manzanita Apple. Habla sobre que va a ser un celular totalmente autónomo en energía porque es un celular que se va a cargar con el sol, va a tener pues muchas cosas que dicen, pero pues no podemos entrar hasta que no salga, no podemos hablar. Entonces la redacción comercial es eso, es mediante un documento de distintas formas. Yo puedo tener una redacción, o sea, un documento literario con redacción comercial. Y es ese libro que les decía, Elon Musk habla de toda su vida laboral, emprendedora, y lo mete a uno en su vida y lo lleva a vivir lo que él vivió, y él busca mediante eso pues el cumplimiento de sus objetivos empresariales. Lo otro es, pues, cómo se logran los objetivos con el uso de la tecnología y entra a meterse un interrogante importante y es
las tres ideas que nos sirven a nosotros para crear una redacción comercial. Y es cómo yo creo mediante un escrito una estrategia de marketing de contenidos. Lo veíamos en servicio al cliente, lo veíamos también en las tecnologías de la información cuando hablábamos de la promoción, y es cómo terminar de asimilarlo, y el marketing digital pasó a ser pasó de ser una novedad a ser una necesidad. Y mediante todo esto, pues claramente las empresas aumentan su productividad mediante todo este uso de las estrategias. Entonces, pues se empiezan a crear contenidos estratégicos de mayor cantidad de clientes potenciales para el consumo de un producto, y empezamos a amarrar todo este tema de la comunicación y la redacción, el servicio al cliente con las tecnologías de la información, y entonces nos metemos a las plataformas 2.0 y cómo hago yo el comercio electrónico y cómo hago yo todo lo que hemos visto respecto a un tipo de redacción comercial. Y esa redacción comercial, si bien arrancábamos con un proceso de crecimiento, redacción académica, redacción literaria, nos lleva a la redacción comercial, que hoy en día es lo que nos tiene en todo este proceso. Hay un tipo de redacción comercial que no está enfocada en las tecnologías de la información, pero cuando uno hace viajes largos por carretera es la que le mete a uno en la cabeza el consumismo. ¿Y cuál es ese tipo de redacción comercial que uno ve en carretera, viajando? Las vallas, profe. Las vallas. Franklin viaja harto, ¿cierto? Más o menos. Y no sé, voy a poner un porcentaje, no sé, por decirlo yo. El 80% de esas vallas, ¿a qué lo están invitando a uno? A comprar, profe. ¿A comprar qué? Dependiendo la valla, puede ser apartamentos, pueden ser lotes, muchas veces de centros comerciales, entonces a visitar esos centros comerciales. Lo empiezan a uno a generar mentalmente, le empiezan a generar a uno una necesidad, ¿cierto? Y eso es un tipo de redacción comercial. Y por último, pues vamos a hablar de una última redacción, es la redacción jurídica. Y yo creo que esta es la más harta, digámoslo así, pero que cierra el proceso de la comunicación oral, y es que es un tipo de redacción que es empleado por cualquier organización o profesional, y que se escribe sobre el derecho, sobre las leyes en general, y normalmente la utilizan ¿quiénes? Los abogados, los diputados, los legisladores y los jueces. ¿Y cuál es la principal característica que tiene la redacción jurídica? Pues yo creo que son los términos que usa, porque ellos utilizan muchos códigos, sí, expresiones que son típicas de las personas que han estudiado derecho. Profe, creo que se basan como en las normas y leyes constitucionales, ¿no? Sí. Y es un lenguaje que ¿quién entiende? Abogados, políticos, no sé, profe. ¿Lo entienden ellos? Sí, únicamente ellos. Es un lenguaje que es extremadamente formal. Y uno Un lenguaje con propiedad. tiene una propiedad jurídica, sí, pero es un lenguaje extremo. ¿Cómo, Diana? Se basan sobre leyes. Digamos que todo el mecanismo que ellos manejan es como leyes. Sí, todo va enfocado en la parte de las leyes, pero yo creo que la parte fundamental. Muy estrictos en la redacción, profesor, muy estrictos. Sí, es que la frase principal de la redacción jurídica es que es un lenguaje extremo, extremadamente formal. Tratemos nosotros de leer no sé, una resolución o no sé,
Yo lo hice y no lo entendí. Mi mamá tuvo un proceso por una repartición de bienes. Y no, la verdad. No, no se entiende, o sea, uno tiene que ser medio abogado para medio entender. Y es ahí donde vamos sobre la redacción jurídica. Bueno, entonces, pues, nos fue bien con el tiempo. Creo que aquí terminamos pues nuestro módulo del tema de la redacción. No sé si alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios. Si tienen preguntas sobre la evaluación, no se las voy a responder. Entonces, la evaluación que está disponible es comunicación oral escrita 1. Sí, creo que sí. Espérame un segundito, voy a compartir aquí la pantalla un segundo, espérame. Voy a entrar a la plataforma. De comunicación solo hay una y sí está habilitada. Sí, Y de TIC tecnología hay son 3 y de comunicación 1. Yo no vi la de tecnología. Dame un segundito, aquí vamos a buscar. Entonces, mira, tecnologías de la información, TICs y producción de documentos se llama el tema. Hay 1, 2 y 3 evaluaciones. Y de comunicación oral y escrita, que es la que estamos terminando de ver, hay 1 evaluación. Entonces, en total tienen que realizar 4 evaluaciones antes del domingo, Día de la Madre. ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. muchachos, entonces muchísimas gracias a ustedes, una feliz noche, que descansen y nos vemos la otra semana. Creo que arrancamos con gestión documental, si no estoy mal. Gestión documental y nómina, creo. ¿No se acuerdan o sí se acuerdan? Sí, profe. No me acuerdo. No, señor, no me acuerdo. No, qué memoria de pollos. Ah, no, este no es, espérenme un segundo. Espérenme, entro aquí al Drive y les cuento a ver qué es lo que sigue. Estamos súper activos. Estamos activos, dicen los reggaetoneros. Estamos activos. Bueno, entonces estamos terminando acá. Comunicación oral, escrita y redacción. Sí, seguimos con entramos al corte 5. Perdón, corte 5, estos dos que voy a resaltar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. No, señor. No, está. Pucha, perdón. No, señor. Sí, hay que, No, pues, profe, no se ve. hay que darle compartir, ¿no? Listo, ahora sí, ¿cierto? No. ¿Todavía no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Listos. Ahora sí. Estamos terminando el corte 4, vimos tecnologías de la información y comunicación y producción de documentos y comunicación oral y escrita. Y entramos al corte 5, que arranca la otra semana, archivo y gestión documental y costos y presupuestos. Arranca el 9 de mayo y termina el 3 de junio y no sé ustedes en qué corte, ustedes con qué tema arrancaron. Nosotros entramos al segundo corte y organización de eventos. Ya, ok. Entonces, después, muchas gracias Marcela, y tendríamos corte 5, seguiríamos con corte 5, archivo y gestión documental, costos y presupuestos. Pasaríamos al corte 6, que es nómina y recursos humanos, y volveríamos al corte 1, que es contabilidad básica y estructuración de puestos de trabajo. Es decir, que ustedes en 3 cortes ya estarían terminando temas. O sea, que terminaríamos más o menos en qué fecha, profe, qué pena.
como en julio, yo creo que finales de julio terminaríamos temas. Ok, profe, gracias. Bueno, listo. Muchachos, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Que acaben de pasar una feliz noche, un feliz fin de semana y a las que son madres aquí un feliz Día de las Madres anticipado. Perfecto, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Gracias. que descansen. Cuéntame, Lady. Profe, mira, lo que pasa es que antes no me había pasado. Cuando estaba realizando las evaluaciones de TICS y, bueno, las de tecnología, entonces en una se me bloquea y se quedó simplemente pasando el tiempo y se pasaron las 2 horas pues hasta que se terminaron. Hice la segunda y pues ella sí me dio la nota. No sé si hay algún problema como por el hecho de que la primera se demoró todas las 2 horas de chorro y pues no pude hacer nada porque se me bloqueó. No, no hay problema. En las evaluaciones de tema tienen 2 oportunidades y el sistema les deja en firme la evaluación más alta. Ah, perfecto, automáticamente coges. Sí, él coge la más alta. Listo, perfecto, gracias. Bueno, gracias, feliz noche, hasta mañana, hasta la otra semana. Hasta mañana. Bye. Hasta la mañana, profe, compañeros.